Un piloto que rompió barreras, desde las pistas locales hasta la parrilla más implacable del mundo. Con una gran carrera deportiva, pasó por el AMA Superbike y el Gran Moto 2. Pero ¿cuál es el verdadero sacrificio de llegar a lo más alto? Descúbrelo en Detrás del Casco con Robertino Pietri. Al crecer con una figura tan emblemática como la de su padre, al subirse por primera vez a la moto, supo que quería dedicarse profesionalmente a eso tal como su padre, o lo sintió más como un hobby y después, más adelante, fue que dijo, sí me voy a dedicar a esto. Crecí viendo siempre los cuadros de mi papá en la casa, con las fotos y los cascos, y obviamente siempre me llamó mucho la atención, pero sabiendo que era un deporte complicado económicamente, Venezuela había pocas carreras en ese momento, así que siempre supe que quería ser motociclista, no sabía si tenía el talento y las herramientas. Cuando me subieron a la moto por primera vez me enamoré del deporte, me enamoré de pilotar y en ese momento pensé que quería ponerle todo mi esfuerzo para intentar lograrlo, y así fue. Sí, del primer momento me lo tomé muy en serio, nunca como un hobby, siempre como algo muy serio, como una disciplina, y creo que fue una de las cosas que me llevó en mi carrera, esa disciplina. Claro, wow. ¿Y cuántos años tenía la primera vez que se subió a la moto? Yo me subí muy jovencito, a los 6 años, a una moto de motocross con mis primos Tauri, con playa, pero corrí poco, la verdad, una moto vieja, se me rompía, no teníamos, no le dimos continuidad al motocross. Me bajé de la moto muy jovencito y a los 14 años fue cuando hicieron la categoría, se llamaba FUCAM, 150 futuros campeones, creada por Carlos Lavado, Vito Hipólito, mi padre que en ese momento era el presidente de la Asociación de Velocidad, y ahí fue cuando realmente empecé y más nunca me bajé a los 14. Teniendo inspiración a su padre y a Carlos Lavado, o sea, ¿qué más inspiración que esa? Bien asesorado, con mucha inspiración alrededor mío. La verdad es que tanto mi papá como Carlos, sin meterme mucha presión, siempre me intentaban guiar de la mejor manera y darme las herramientas para que yo me fuese desarrollando. Y la verdad que sí, soy súper agradecido a mi papá en primera persona porque dio todo para que yo corriera, pero también yo digo de cariño el tío Carlos. El tío Carlos también fue una gran figura en mi carrera, y Vito Hipólito, que en este momento era el presidente de la Federación Venezolana, luego fue presidente de la FIN incluso. Vito siempre estuvo muy involucrado también en mi carrera deportiva. Increíble. ¿Qué rasgos de tu personalidad fuera de la pista crees que te hicieron un mejor piloto dentro de ella? Bueno, creo que los equipos, los equipos buscan, sí, el piloto más rápido, es verdad, con el que puedan ganar, pero también le gustan pilotos educados, pilotos que no traigan problemas, pilotos que se sepan comunicar, pilotos con buena presencia, Disciplina también. pilotos que sí, que se muevan bien, que se muevan bien con los medios, que den buenas entrevistas. Creo creo que sí, creo que eso me ayudó en mi carrera. Siempre fui muy abierto dentro de los equipos. De hecho, tengo una buenísima relación con todos los equipos que corrí. Y sí, siempre ser tan amigable, muy venezolano, ¿no? Como somos los venezolanos, que nos sabemos meter, que le caemos bien a la gente. Creo que fue clave en mi carrera, me ayudó muchísimo, ¿cómo no? Claro, buenísimo. Claro, es que la personalidad cuenta mucho, tanto fuera de la pista como dentro de ella. Cuando estabas en la pista y todo se reducía a fracciones de segundo, ¿qué pesaba más, la técnica o la intuición del momento? Hace buenas preguntas tú. Gracias. Creo que es una combinación. Creo que es una combinación de la intuición, de saberte poner en el sitio correcto, de saber buscar posición, de muchas ganas, ¿no? ¿Cuántas ganas tienes realmente de ganar y de ir rápido? Pero si todo esto no está respaldado por una buena técnica y buenos fundamentos en el pilotaje, es difícil lograrlo. Entonces, creo que es una combinación. Hay que tener ganas, hay que tener mucha lectura de las carreras, sobre todo esas primeras vueltas, dónde ponerse. Tenemos un fenómeno latinoamericano haciendo esto, que es David Alonso,
parece que estuviese jugando ajedrez. Cuando corría en Moto 3 era increíble cómo se posicionaba, cómo movía a los otros pilotos, pero si no tenía la técnica y el talento, eso tampoco le salía tan fácil. Entonces creo que es una combinación de las dos cosas. Sí, totalmente cierto. Estuviste en Superbike, ¿verdad? Y luego, más que un cambio, fue un gran paso el que diste en tu carrera al pasar a Moto 2, que es una de las categorías más exigentes del mundial. Y además de las grandes diferencias que tienen las motos, ¿qué otra diferencia notaste y qué se te hizo como más desafiante al adaptarte a esa categoría? Mira, yo llegué al Mundial de Moto 2 en el año 2010, era una categoría nueva, estaban muchos de los mejores pilotos de 250 del momento, estaban los buenos pilotos de 125 estaban subiendo la categoría intermedia, tenemos pilotos que bajaban de MotoGP, como el caso de Tony Elías, que ganó el primer año del Mundial de Moto 2, venía gente de Super Sport, venía gente de Superbikes Mundial, yo venía del campeonato americano. Me costó mucho adaptarme a la moto de Gran Premio, porque yo venía de motos de serie, Superbike, Super Sport, que son motos que se mueven más, con unos chasis que tienen más flexión. Entonces, cuando te montas en la moto de Gran Premio son motos muy rígidas, cuesta mucho tener sensaciones. Me recuerdo que me costó mucho, son motos más pequeñas, me costaba meterme en la moto. Aparte que llegas a un campeonato, en mi caso llegué a un campeonato donde prácticamente me conocían dos circuitos en todo el calendario, donde había corrido ya los nacionales, digamos, donde fuimos a pretemporada, pero eran muchas pistas nuevas. Y ese año se juntó un nivel en esa categoría impresionante. Me acuerdo que habían algo así como que 15 campeones del mundo en la categoría y habían 22 pilotos que habían ganado carreras de gran premio. Entonces ya llegar ahí a competir contra eso y tú tienes que aprenderte la pista el viernes, era la verdad que bien difícil, pero una experiencia muy bonita que creo que me ayudó muchísimo, no solamente en el pilotaje, sino también mentalmente, aceptar que vienes de un campeonato, me estás debutando, me estás peleando por podiums, me estás peleando por pole positions, y ahora te monté un campeonato que, bueno, vamos a ver si puedo hacer algunos puntos, vamos a ver si puedo meterme en los primeros 20. Recuerdo que una carrera en República Checa, y me parece que hice el 17, pero le gané a Scott Redding, que luego es un piloto que gana carreras en el Mundial de Superbike. Entonces, ahí entiendes que esos micro resultados y esas micro victorias también hay que celebrarlas, que es una categoría donde realmente todo el mundo va muy rápido. Y que, bueno, fue una experiencia realmente, me ayudó mucho mentalmente, sobre todo, como te digo. Claro, y es que tú no te podías comparar con los demás porque tú ibas a tu ritmo, pues llevabas una experiencia diferente a la de ellos, entonces es totalmente comprendible. De tu paso por Superbike, ¿qué te apasionaba más de ese campeonato? Las motos, la rivalidad con los pilotos, ¿qué recuerdo llevas bien atesorado y guardadito de esos momentos? De los campeonatos de Superbike, bueno, aparte de buenos resultados que hice, sobre todo en el europeo, pero se siente mucho la diferencia de esos campeonatos de Superbike nacionales, incluso en el Mundial de Superbike, cuando estuve ahí en un par de oportunidades, o el europeo, son campeonatos un poco más familiares que Gran Premio. Gran Premio sientes la presión desde que entras al paddock y sientes la rivalidad entre los pilotos desde que entras al paddock ahí. Ya hoy en día quizás un poco más, lo ves que entrenan juntos, que la gente está más junta, pero hace 15 años cuando yo corrí, más en 2010, la rivalidad era ardua, no había muchos amigos en el paddock, la verdad. Era amigo con Johnny Hernández de Colombia, con su hermano Santi, teníamos un par de amigos latinos, pero sin embargo la rivalidad era muy dura en ese campeonato. Así que el Superbike, los campeonatos más nacionales o europeos, te daba ese feeling de que siendo venezolano, que te gusta mucho, ¿sabes?, tener amigos y compartir. Esos son unos campeonatos que te dan mucho más, te abren mucho más esas puertas, campeonatos más familiares, equipos más familiares. Y sin duda se siente la presión, puedes pilotar con un poco menos de presión. Todos siempre queremos resultados, obviamente, pero en los nacionales de Superbike, incluso en el Mundial de Superbikes,
sientes ese ambiente más familiar, incluso con el público, todo el mundo más abierto. Cuando llegas al Gran Premio es un campeonato mucho más cerrado, mucho más de presión de ejecutar y se siente la diferencia. Claro. Ahora tengo una pregunta un poco más profunda, más sentimental. ¿Hubo alguna caída, no solo física, sino también emocional, que fue difícil de superar en tu carrera? Físicas muchas, obviamente me caí, me pegué muchos palos bien duros, amanecer en el hospital, en un país desconocido el lunes por la mañana, algo muy agradable, la verdad. Siempre estuve muy bien acompañado, nunca me desperté solo, que es importantísimo. Sí. Psicológicamente, el primer año de Moto2 fue duro, me caí bastante, no recuerdo ninguno en particular, pero sí llega un punto que cuando te caes tanto porque no tienes feeling con la moto y te vas cayendo y lo vas intentando y te vuelves a caer y no entiendes bien por qué te caes, lo que pasa es que empiezas a no apretar, dejas de caerte porque ya no buscas el límite. Y cuando entras en esa sinergia es complicado salir de ella, como volver a ese límite de pilotaje. Y la verdad es que esos 2 años de Moto2 así me hicieron muy fuerte mentalmente, pero también tuve que pasar esa página de volver a entender cómo apretar la moto, cómo llegar al límite de la moto con buenas sensaciones, porque la Moto2 nunca me metió mucho y eso me pasó. Pero tuvo una caída en particular en el 2012, en el campeonato de Estados Unidos de Superbike, se llamaba el AMA Superbike en esa época, y venía haciendo una buena temporada, venía mejorando posiciones cada vez, estamos ahí entre los 6 primeros, y me estampé contra un muro muy fuerte, porque el mecánico no bombeó la bomba, cambiaron el neumático delantero. Cuando cambian el neumático delantero, normalmente el mecánico te bombea el freno para que agarre, porque cuando cambias apenas cambias de caucho, el freno se va completamente hasta la palanca. Ese mecánico esa vez no lo hizo, siempre lo hacía, esa vez no lo hizo. Yo salí de pits muy tranquilo, en mi vuelta de clasificación, saliendo para mi vuelta de clasificación, pues neumático trasero nuevo, y me acuerdo que hice la primera curva, aceleré, que en una Superbike aceleras un poquito en segundo y te pones a 160, 180 km por hora en 2 segundos, y cuando fui a frenar por la curva no tenía freno, y seguí recto contra el muro, me pegué contra un muro bien fuerte, me pegó la moto en la espalda, me pegué muy fuerte. Gracias a Dios estaba con mi papá, y el día siguiente me hizo subir para la moto de nuevo con muletas, ahí me subí como pude, di 2 vueltitas a la pista, no podía pilotar obviamente, pero fue como para romper la barrera de que la última vez que estaba en la moto no era contra un muro, sino era rodando en pista. Y luego de eso sí me tuve que bajar de la moto como 2 meses y medio para recuperarme, pero el haber hecho esas 2 vueltitas, así sea muy despacito, me dio esa última imagen de que estaba pilotando una moto y no que estaba ensangrentado contra un muro con la moto al lado mío. Y creo que eso fue clave. Hubiese sido muy difícil superar esa caída, eventualmente lo hice y de ella aprendimos, pero fue una de las caídas más difíciles que tuve, tanto física como mental. Claro, de verdad que es muy difícil. Creo que de lo más complicado, de lo más fuerte en el mundo del motociclismo son las caídas, porque no son solo físicas, sino que también hay que con cierto tiempo se vuelve ya emocional, y ya son muy muy importantes. Ahora sí, volviendo cero sentimental. Viviste la experiencia de los 2 mundos, de Superbike y de Moto2, ¿verdad? Son mundos muy distintos. ¿Cuál sientes que definió más tu carrera como piloto? Yo creo que bueno, Superbike sé que muy buenos resultados, fui tercero en el europeo de Superbikes en el 2015, quinto en el 2014, hice podiums, primera pole position, gané carreras. A nivel de resultados, Superbike me dio muchísimo, también en el campeonato de los Estados Unidos estaba ahí haciendo podiums, peleando en las posiciones que cuentan, pero claro, la escena del mundial de Moto2 es donde todo el mundo tiene los ojos, así que es algo que influyó mucho en mi carrera, sobre todo después de eso, y era reconocido como un piloto del mundial y te cambia un poquito las tratativas con los equipos. Yo diría que 50-50, como piloto de resultados me llevo el palmarés que pude hacer en Superbike con motos de serie, pero esos 2 años de Moto2 fueron clave
en el resto de mi carrera cuando fui a negociar el europeo de Superbikes, cuando volví a Estados Unidos y además esos 2 años del Mundial de Moto 2 que hice con Italtrans fueron los que luego me abrieron la puerta con el mismo equipo para ser principio coach, luego coordinador y luego como el director del equipo entre el año 2016 y el año 2020. Además de que Moto2 te dio mucho aprendizaje, te abrieron las puertas y el camino a seguir con éxito. Lo que uno aprende en el mundial de Gran Premio, en el Grand Prix, eso es invaluable, no lo aprendes en ningún otro lado. Ahí realmente están los mejores de los mejores, no solo los pilotos, los técnicos, los mecánicos, los equipos, es lo mejor de lo mejor. Y obviamente aprendí muchísimo de ahí y mucho de lo que aprendí ahí todavía lo aplico en lo que hago hoy en día. Claro, qué bueno que este aprendizaje siga ahí. Tengo un par de preguntas algo dinámicas. Cada circuito tiene algo diferente, algo que lo hace especial. ¿Qué circuito te ha marcado y por qué? Para mí, un circuito que tengo muy en el corazón es el circuito de Daytona, aquí en los Estados Unidos, porque fue el primer circuito internacional donde gané. La primera vez que fui allí, estaba haciendo una prueba para el equipo de Suzuki de los Estados Unidos, estaba muy jovencito, y año 2005, final del 2005, yo venía de Europa de correr el campeonato italiano de Superstock 1000, y me dieron una oportunidad de probar una Suzuki en Daytona, y la verdad es que fui, y es un circuito que hay que tener muy buena técnica de pilotaje, pero también es un circuito de mucha estrategia, por el banking, hay que entender los rebufos, cómo utilizar el aire del otro piloto, los grupos, y fue un circuito que me cayó muy bien desde el primer momento, y la primera vez que fui gané, y creo que eso fue lo que me abrió las puertas a venir a los Estados Unidos a correr permanente el año siguiente. Es un circuito que llevo en el corazón, donde he ganado muchísimas carreras, un circuito muy particular, pero que para mí, sí, creo que el circuito que me cambió mi carrera. Además, mi papá también hizo un podio, hizo buenas carreras en Daytona, luego lo teníamos como en la sangre, así que Daytona es un circuito que llevo en el corazón. Qué lindo, que es como seguiste el legado, literalmente. Sí, intentando. Si tu estilo de pilotar pudiera compararse con un estilo de música, un estilo musical, ¿cuál sería? Idealmente me encantaría que fuese una sinfonía, porque cuando uno va en flow con la moto es cuando uno puede ir más rápido. Lamentablemente no es exactamente así. Yo soy un poquito más como un rock and roll. Me gustaba frenar muy fuerte, parar la moto, hacer que girara, acelerar fuerte. Me faltaba siempre un poquito de flow, que era lo que yo siempre estaba trabajando. No siempre que se sube la moto trabaja en algo específico, y para mí era ese flow, intentar no derrapar tanto, cuidar los neumáticos, también para conservar el cuerpo en una distancia de carrera. Yo era muy explosivo, muy bueno a una vuelta, pero me faltaba siempre un poquito de ese ritmo de carrera, y sí, aunque me hubiese gustado ser más una sinfonía, creo que era más un concierto de rock and roll. Más rockero, más arriesgado. Al momento de prepararte para las carreras, la preparación era muy exigente. En tu caso, ¿cómo fue esa preparación en el Mundial de Moto2, que es más exigente aún? Bueno, yo venía de Superbikes, donde realmente había que tener fuerza, había que ser un poco más corpulento. Preparar la temporada de Moto2 me costó un poco al principio, porque ya yo era bastante delgado, pero cuando llegué al mundial, yo venía de Estados Unidos, que era de los pilotos medianos, pequeños, digamos, y cuando llegué al mundial estaba más bien entre los pilotos más corpulentos, comparado con lo que había allá, ¿no? Porque los 125 eran muy flaquitos, los de 250 eran muy flaquitos, Tony Elías es muy, muy pequeñito. Me di cuenta que había que trabajar mucho en el físico, pero además me di cuenta también que eran carreras mucho más largas que lo que yo venía acostumbrado, y creo que eso fue lo que más me costó, intentar hacer
que el físico durase toda la carrera. Y también, cuando uno corre en moto, el físico se desgasta durante el fin de semana, pero también la concentración se desgasta durante el fin de semana. Entonces, ¿cómo haces para manejar la concentración? Que cuando llegue el momento de la carrera estés en un buen momento mental de concentración para poder hacer la distancia de carrera. Eso fue difícil y bueno, empecé a hacer mucho endurance con la bicicleta, pasé a hacer, no sé, 2 horas en bicicleta, tenía que pasar a hacer 4 horas en bicicleta, pasas de correr 1 hora a correr 2 horas, tienes que extender un poco más los entrenamientos, me parecía a mí que necesitaba eso para preparar bien las carreras de Moto 2, que siempre para mí fueron durísimas, porque como te digo, tampoco cabía muy bien en la moto, me sentía siempre como apretado en la moto, y eso hacía que se me engarrotaban los músculos un poco, y la sufrí bastante, pero sí, el nivel de los atletas del mundial son atletas. Me di cuenta cuando llegué ahí lo bien que se preparan, a diferencia del campeonato nacional o europeo, donde quizás sí, los primeros 10 son súper atletas, pero quizás de ahí para atrás ya se relajan un poco. En el mundial, el que va de último es un mega atleta que prepara todo al 100%, al cuidado del detalle, y eso lo entendí cuando llegué ahí. Bueno, obviamente adapté y intenté hacer lo mejor posible. Sí, la verdad que es muy difícil llevar toda esa concentración y haciendo los reportajes de prensa, las entrevistas y mantener el foco de la carrera. Es muy complicado. Sí, eso lo hablaba mucho Max Biaggi, que el gran campeón Max Biaggi, que hoy en día, bueno, lo conozco bien, y él hablaba siempre mucho, me recuerdo, de la concentración durante el fin de semana. Así como se acaba la fuerza, así como se acaba el endurance del cuerpo, la concentración también se acaba y hay que manejarla de una manera particular, y eso lo aprendí de Max y lo entendí cuando llegué al Mundial. Está David Alonso, Diego Moreira, Valentín Perrone, no sé si me escapa algún otro, actuales pilotos representando a Latinoamérica en el Mundial de Motociclismo, Moto 2 y Moto 3. Desde tu experiencia como piloto, ¿qué virtudes destacarías de cada uno? ¿Y qué posibilidades ves y crees que tienen para proyectarse en el futuro en MotoGP? Mira, sí, como dices, pilotos permanentes tenemos estos 3 ahora mismo. Diogo Moreira, que corre para nosotros en Mittal Trans, ya está fichado por Honda el año que viene en MotoGP. Diogo creo que es el talento puro de un piloto de moto, talento puro. Se sube a una supermotar, va súper rápido, el motocross es impresionante. Hemos visto lo que hace con la Moto 2, vimos lo que hizo con la Moto 3. Y tiene muy, muy bien ganada a punta de darle al mango esa plaza en MotoGP. Creo que lo va a hacer muy bien, creo que va a explotar cuando llegue a MotoGP. Diogo, talento puro. David, me encanta David. David es siempre lo he visto como un súper estratega, sabe exactamente dónde meter la moto, sabe cómo posicionarse, sabe cuándo atacar, sabe cuándo no. Carrerón que se ganó en Hungría con la Moto 2 en su primer año, me parece espectacular, una categoría complicadísima. David es eso, es un gran pensador, estratega, obviamente talentosísimo, entiende cuándo hay que apretar y cuándo no, trabajador. Me encanta David, creo que tiene un gran futuro por delante. Lo veo muy bien, gran piloto. Y ahora tenemos a Valentín, que realmente me ha impresionado. Arrancó un poquito lento quizás, pero en lo que hizo 2 o 3 carreras llegamos a Assen, donde hizo un carrerón, y a partir de ahí el cambio de ritmo, y ahora está ahí. En las últimas carreras siempre lo vemos ahí, pole position, se va con la punta, se escapa bien. A él le falta un poquito de esa estrategia, de esa garra de última vuelta, pero lo positivo de Valentín es que creo que es un piloto que aprende muy rápido, va aprendiendo todo muy rápido, absorbe todo muy bien, y en lo que aprenda con estas últimas vueltas, ojo con Valentín, que va a empezar a ganar carreras, y una vez que empiece a ganar carreras creo que va a ser difícil pararlo. Sí, verdad que tenemos talentos muy, pero muy importantes de acá de Latinoamérica. Eso siento que falta como un poco más de apoyo a esos pilotos.
¿Cómo fue la primera vez que le pidieron comentar las carreras de moto? ¿Cómo fue esa sensación que tuvo? Bueno, yo la primera vez que comenté carreras de moto lo hice fue apenas me retiré, un poquito después que me retiré, 2017, puede ser, 16, un canal que se llamaba Bean Sports aquí en Estados Unidos, narraba las carreras en inglés. No, ni siquiera narraba las carreras, hacíamos como la previa a la carrera. Ajá. y el análisis de la carrera. Ajá. Lo hacía en inglés y en español. Me salí, me bajé de la moto, me salí de allí y empecé a trabajar de lleno con Italtrans. Pasaron los años, llegó el COVID en el 2020, que fue el año cuando ganamos el Mundial con Bastianini. 2021 firmamos a Joe Roberts para el equipo. Yo todavía estaba allí con ellos, pero la verdad es que cada vez era más complicado viajar con todo lo del COVID, era una locura, vacunas obligatorias y viajar era dificilísimo, nos tenían súper controlados, no era ni siquiera divertido. Recuerdo que en el 2020 íbamos a las carreras, no había público, o sea, había perdí un poquito la pasión por las motos en ese momento. Y en ese momento estaban Richie Escalante y Stefano Mesa, Stefano Mesa y Sean Dylan Kelly, 3 pilotazos latinoamericanos también, estaban peleando las victorias y el podium en el Motoamérica Super Sport 2021. Y hubo el interés de ESPN de mostrar estas carreras porque había este talento latino dominando en el Super Sport de Estados Unidos y decidieron intentar pasar estas carreras por ESPN Latinoamérica. Y estar en el momento correcto, en el lugar indicado, y bueno, tuve la suerte de nuevo que fui el que recibió la llamada, porque considero que en Latinoamérica hay muchísimo talento, que pude hacer el trabajo, pero bueno, fui yo el que recibí la llamada, me sentí súper halagado, súper honrado, aparte con la suerte de que iba a narrar las carreras con Martín Urruti, con Matías Sánchez y con Gustavo Morea, dirigidos por Maxi Correa, que es quien nos lleva el productor, y bueno, todos los chicos del equipo de ESPN, que son todos fantásticos. Y me ilusionaba mucho y tuve la suerte de que era con este equipo que además me enseñó mucho, ¿no? Porque yo obviamente era un piloto y yo llegaba de quitarme el casco. No es tan fácil narrar como puede parecer, es complicado, sobre todo cuando es en vivo. Pero tuve la suerte que me encontré con este gran equipo de trabajo que realmente me ayudó. El Tero también, Tero es el coach de nosotros que nos enseña cómo hablar, cómo pronunciar las palabras, entender los conceptos, expresarnos. El Tero es un fenómeno y con ese equipo la verdad es que me sentí muy cómodo y creo que fue como la clave de que yo pudiese encajar bien y luego crecer y desarrollarme con ellos, y obviamente es un proceso que no se acaba, cada vez intento hacerlo un poco mejor, seguir aprendiendo, seguir estudiando, tomando mucho el feedback de la gente que me manden en redes sociales cuando son respetuosos, obviamente. Claro. Cuando no son respetuosos respondo caliente también, pero cuando son feedbacks respetuosos lo tomo, lo acepto, claro. Intento mejorar y bueno, de verdad que me siento muy afortunado, extremadamente agradecido por la oportunidad, porque veo que muchos pilotos talentosos, una vez que se bajan de la moto, les cuesta conseguir qué hacer, sobre todo dentro del paddock. Y yo tengo esta oportunidad con ESPN que estoy tomando con las dos manos, la aprecio y te repito, me siento agradecido e intentando mejorar cada día. No, bueno, de verdad que muchísimas gracias por hacernos llegar todas esas carreras, narrarlas. La verdad que es muy importante, además de que apoyan al talento latinoamericano, que es parte de la clave de su éxito. Y bueno, ahora sí, esas fueron todas las preguntas que te tenía. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por tu paciencia. El doble un placer. para ti. Gracias. Saludos. Chao. Un placer.